Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien. Excelente semana para ustedes. A pesar de que hoy es martes, todavía nos quedan algunos días para funcionar de esta semana. Así que excelente semana para todos, que todo funcione a la perfección y sigan cuidándose como se han cuidado hasta ahora. Eh, bueno, partamos entonces con la materia del día de hoy. Hoy tenemos la clase magistral número 3, así es que vamos a ver algunos temas que son importantes referente a la facturación electrónica, como los primeros pasos para hacer un facturador electrónico y facturador en sí, ¿ya? ¿Dudas hasta el minuto, consultas o comenzamos? Ya, parece que no hay dudas ni consultas, así es que vamos a empezar a grabar ya la sesión, ¿ya? Bueno, partamos entonces con la sesión del día de hoy que habla sobre los primeros pasos para hacer un facturador, ¿ya? A ver, la factura electrónica, vamos a ver quiénes son los obligados, los requisitos y la presentación en línea sobre estas facturas. Esos son los principales conceptos, más lo que les había quedado pendiente sobre la evasión y la ilusión con algunos casos que son representativos sobre esas dos figuras. Ya que lo habíamos conversado, lo podríamos abordar en la clase de hoy. Pues bien, veamos entonces qué es una factura electrónica, como ustedes ya bien saben, y esto quizás va a ser algo súper majadero en cuanto a los contenidos que tengamos nosotros en la clase, es necesario ir repasando que estas facturas electrónicas, recuerden que es igual a una factura física que tiene la misma validez legal y que se encarga de soportar entonces las transacciones de venta eh, de bienes o servicios que estén afectos o no afectos al impuesto al valor agregado, ¿ya? Yo puedo hacer facturas electrónicas que son exentas, afectas, en fin, pero son las encargadas de soportar una carga sobre una transacción. O sea, aquí es donde nosotros acreditamos si efectivamente y qué fue lo que efectivamente se compró o se vendió a través de un documento tributario que se llama factura y que hoy en día se utiliza de manera electrónica. Tiene la misma validez legal de una factura física timbrada y tiene como característica especial que se pide y se expide y recibe de forma electrónica. O sea, se emite de forma electrónica y se recibe también de manera electrónica. Ya a nivel operativo, estas facturas electrónicas se generan a través de sistemas computacionales o soluciones informáticas que pueden ser el sistema gratuito de facturación del Servicio de Impuestos Internos o alguna de las alternativas propias del mercado ya validadas o en algunos casos una confección de un sistema de emisión de factura electrónica acorde a las necesidades de la empresa, que claramente tiene que ser acreditado y validado ante el Servicio de Impuestos Internos. Importante destacar entonces que este proceso de emisión de factura electrónica incluye a quien está obligado a facturar y se encarga de su generación y además el adquiriente del bien o servicio, o sea, quien está comprando, que es la persona que recibe esta factura. ¿Ya? Ahora, ¿qué características tienen estas facturas electrónicas que hace un uso de un formato electrónico de generación que es el XML, ya que en algunos casos es solicitado por algunas empresas en este tipo de formato que se descarga como XML y que se suben a una plataforma? De repente nos preguntamos nosotros, ¿para qué querrán esta cuestión así en XML si está en PDF? Porque son generalmente para subirlas a las plataformas en donde pueden ellos ver los flujos de pago de estas facturas y por tanto hacen que sea más expedito el tema de los pagos cuando son a crédito, ¿ya? Cuenta con una numeración de carácter consecutivo autorizada por el Servicio de Impuestos Internos y la autenticidad o la integridad de esta factura electrónica se garantiza mediante la firma digital o electrónica acorde, siempre con las políticas establecidas, adivinen por quién, por el Servicio de Impuestos Internos. Ahora, consulta, ¿qué es la firma digital y para qué sirve esta firma digital? ¿Ustedes saben para qué se utiliza? ¿O por qué es necesario que las personas que firmen una factura o que emitan una factura lo hagan a través de una firma de electrónica digital?
¿Será para darle validez al documento? Sí, esa es una de las intenciones que tiene en la firma digital, entregarle una validez al documento, ¿ya? Efectivamente, porque estamos viendo quién y a qué hora se generó este documento tributario, no solamente las facturas, ¿ah? También el tema de las notas de crédito, de débito, guías, etcétera. Entonces, al firmarla, yo estoy haciendo responsable a una persona sobre la emisión de este DT, ¿ya? Importante entonces recalcar que, o recordar en algunos casos que se entiende que las claves son personales e intransferibles, ¿ya? Entonces, si yo emito una factura, pero resulta que mañana yo no tengo tiempo y hay que emitir otra factura, lo normal y común y que pasa mucho en las empresas es que esta clave digital la tienen varias personas, ¿ya? Pero como esta clave está asociada a un root, es probable que el servicio pueda pedirle la autenticidad sobre esta factura y preguntarle, oiga, ¿sabe qué? A mí me llama la atención el monto de esta factura que es por 1.000 millones de pesos. ¿Me puede decir por qué la emitió? Y a lo mejor yo no la emití, la emitió otra persona, pero están firmando con mi clave, por tanto, yo me tengo que hacer responsable sobre esa transacción. Así que, ojo quienes tienen esta práctica, que yo no la cuestiono porque de repente comprar otro certificado también significa eh, desembolsar dinero que a lo mejor la empresa no tiene de repente, pero que es importante que tengan esa claridad sobre el peso que trae consigo tener una factura electrónica firmada de manera digital porque están usando mi nombre y mis claves para poder autorizar este documento, ¿ya? Ahora, todo esto de la factura electrónica, los obligados a emitir factura electrónica están y existen la ley 20.727 del año 2014, en donde norma a todas las empresas del país que deben emitir su documentación tributaria de manera electrónica y entre eso habla sobre las facturas electrónicas, ¿ya? Ahora, ¿existen excepciones para poder emitir facturas de papel y no de manera electrónica? Hay algunas medidas excepcionales frente a esta normativa de obligatoriedad de emitir las facturas electrónicas que están debidamente autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos con una resolución. Este uso de documentos tributarios en papel, entonces, son autorizados según la actividad económica y el lugar donde desarrollen esta actividad económica. Entonces, existe, como les digo, 4 casos de excepciones, pero que además están autorizados y están con una resolución o con un documento que autoriza estas facturas de papel, ¿ya? No es que yo vaya y la emita de papel porque tengo las facturas impresas, sino que tengo que estar debidamente autorizado. ¿Quiénes son las personas que no tienen la obligación de emitir facturas electrónicas? Las personas, por ejemplo, que están sin cobertura de Internet. ¿Ya? Ahora todavía tenemos algunos lugares que no tienen cobertura de Internet y además hay personas que todavía no tienen acceso a la energía eléctrica. Entonces, estas personas no están en obligación de emitir facturas de manera electrónica, sin embargo, existe una resolución que aprueba a estas personas bajo estas condiciones, ¿ya? Y además, las personas o las zonas en donde se haya decretado zona de catástrofe según la ley 16.282 que regula las zonas de catástrofe y regula lo que es una catástrofe para poder declarar esta zona como zona de catástrofe, ¿ya? Y los casos especiales, pero muy especiales, pero extremadamente especiales, autorizados por una resolución fundada de parte del Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Por ejemplo, en algunos casos ha pasado que autorizan a los pequeños agricultores que no andan con el computador para arriba y para abajo, no tienen acceso a Internet, para poder emitir facturas electrónicas, entonces son una excepción autorizada por resolución del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, para estos casos, ya, quienes no tengan cobertura de Internet, no tengan acceso a energía eléctrica, además se haya decretado zona de catástrofe según lo que indica la ley 16.282, y los casos especiales, previa resolución, entonces pueden estar exentos de la emisión de documentos tributarios electrónicos. Dicho sea de paso, no sé si ustedes recuerdan el tema de los incendios forestales que fue hace 2 años, si no me equivoco, en la 6ª, 7ª y 8ª región, se decretó zona de catástrofe porque en base a la catástrofe que había, por ejemplo, no tenían acceso a energía eléctrica en algunas zonas, por tanto no les iban a estar pidiendo que se metieran al Internet a trabajar y emitir documentos tributarios electrónicos. Entonces, cuando se decreta hay una salvedad de parte del servicio para poder emitir estas facturas de manera electrónica, ¿ya? Ahora,
se pega un poquito el sistema y ayer tuvo algunas caídas, por eso yo no estoy sin cámara para que no se vaya a caer, ¿ya? Desde el 31 de enero del año 2014 fue publicada entonces esta ley 20.727 que regula y habla sobre el uso obligatorio de estas facturas electrónicas que vienen a reemplazar los documentos tributarios que nosotros conocíamos en papel. Y le vamos a indicar entonces los aspectos generales sobre esta ley de la factura electrónica que es conocida esta ley. Primero, existen los documentos esenciales que están integrados a la factura electrónica, que uno de ellos se llama CAF, ¿ya? Y es un código de autorización de folios. Eso es un CAF, un código de autorización de folios, ¿ya? Y las empresas deben usar un folio único, numerado, consecutivo y autorizado por el Servicio de Impuestos Internos. Este código que traen las empresas es un código que le genera el mismo Servicio de Impuestos Internos y que están en las facturas, ¿ya? Entonces, este código más bien es conocido como el folio, pero tienen que estar autorizados y para eso tenemos que cumplir ciertos tipos de requisitos para ser facturadores. Y además debe estar presente en cada uno de los DTI que están emitidos por los contribuyentes, incluye las notas de débito y las notas de crédito. Por otra parte, tenemos los códigos QR, que es una característica también que tienen las facturas electrónicas, que es una representación impresa de los DTI. Cuando nosotros la estamos imprimiendo, la estamos descargando en el formato PDF, ¿cierto? Viene una especie de código, ¿cierto? Eso se llama código de barras bidimensional. Y esto tiene toda la información relativa al código o al CAF, al código de autorización de folio. En este mismo código de barra que generalmente viene a la derecha abajo, entonces en donde viene toda la información sobre el código único que va a tener esta empresa y que se genera en el código de barras bidimensional. Trae toda la información relativa a los códigos, a la firma digital, a la fecha, a la hora, el número de la factura y entre otros datos que son relevantes a la hora de emitir estos documentos tributarios electrónicos. Entonces, el CAF y el código QR, que son dos validadores internos que tiene el Servicio de Impuestos Internos para validar que efectivamente estos documentos tributarios son emitidos de buena manera. ¿Qué más tenemos? El acuse de recibo, que no se nos vaya a olvidar, y yo lo menciono acá, porque los receptores de factura electrónica entonces tienen que, o quienes reciben factura electrónica, tienen que hacer la recepción de dichas facturas, ¿ya? Existe la posibilidad de que yo la pueda hacer de manera manual, o sea, llega la factura y estoy pendiente y hago la recepción del contenido y de la forma de la factura, de la mercadería y del contenido, digamos, en número, en montos, más las unidades de mercadería que a lo mejor estoy recibiendo. Ahora, existe una aprobación que se llama aprobación tácita, ¿ya? Y esto quiere decir que pasado el plazo de 8 días, entonces, si yo no la recepcioné, la factura se va a autorrecepcionar y se va a entender como aceptada, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que el servicio me da 7 días para que yo revise bien la factura que recibí cuando son a crédito. De lo contrario, el día 8, tácitamente, se entiende, entonces, con esta cláusula tácita, que es, no hay nada que reclamar, por tanto, se autorrecepciona esta factura, ¿ya? Estas cláusulas tácitas o esta aprobación tácita también tiene que ver mucho con algunos puntos en el contrato de trabajo, que nosotros podemos hablar de cláusulas tácitas que no están expresas en el código, en el contrato de trabajo, sin embargo, después se entienden como aceptadas y entendidas también por el empleador como por los trabajadores, ¿ya? Por ejemplo, que los días viernes dice el contrato que se van a las 5 de la tarde, sin embargo, el jefe los deja salir a las 4. Entonces, toda la vida salió a las 4, a pesar de que el contrato dice a las 5, entonces es una cláusula tácita que no está expresa dentro del contrato de trabajo, sin embargo, se entiende como alguna ley, como un reglamento, como una conducta habitual. Lo mismo pasa con el tema de la recepción, entonces. Si yo no doy acuse de recibo de estas facturas que han sido recibidas, entonces lo que yo tengo que hacer es que automáticamente el día 8 la factura se va a autorrecepcionar. O sea, yo ya ahí no tengo nada que decir en contra de esta factura. Si estoy o no estoy de acuerdo, si estoy o no estoy de acuerdo con los montos, si estoy o no estoy de acuerdo con el contenido. Ya automáticamente fue recibida y por tanto se entiende que yo no tengo nada que reclamar y por ende no debiesen estar haciendo una anulación, ¿ya? Dentro de toda esta, no pasa la diapositiva. Vamos a ver qué sucede con esto.
esto. Ya, algo pasó con la diapositiva. A ver, continuamos ahora con el proceso de incorporación a la facturación electrónica. Es importante entonces que solo se puede facturar o puede ser efectuado este proceso de inscripción por el representante legal de la empresa, ¿ya? Quien entra, ingresa al servicio de impuestos internos con su RUT, ¿cierto? Y con su clave única o la clave del servicio de impuestos internos, en donde ingresa al RUT de la empresa y revisa si es que la empresa cumple con los requisitos para poder ser facturador electrónico, ¿ya? De la otra forma que existe es que la persona o un representante legal compre el certificado digital, ingrese con el certificado digital a la página del Servicio de Impuestos Internos y revise si cumple con los requisitos y por tanto la inscripción podría ser realizada en forma inmediata y no esperar una verificación de o factibilidad de inscripción. En algunos casos, el Servicio de Impuestos Internos le dice está autorizado para emitir documentos tributarios electrónicos, como por ejemplo la factura, pero sin embargo necesitamos hacer y revisar y corroborar el domicilio de la empresa, por tanto queda en stand-by, ¿ya? Entonces una forma de poder hacerlo más rápido es comprando con el certificado digital, ingresando con el certificado digital para poder ver la factibilidad, ¿ya? Que esa es como la salida más rápida para poder hacer este trámite, ¿ya? Ahora, ¿quiénes son los y cuáles son los requisitos tributarios de una incorporación a un sistema de facturación electrónica? Las empresas tienen que cumplir ciertos requisitos para poder inscribirse, sobre todo en el tema de la facturación electrónica, que es PYME o MIPE, sobre algunos rangos aceptados y sobre algunos puntos que son esenciales que tienen que cumplir las PYME o las MIPE, ¿ya? ¿Qué requisito tiene que cumplir? Por ejemplo, en el caso, lo primero que tiene que hacer una empresa es haber realizado y mantener vigente el trámite de inicio de actividades, con el formulario 4415 si lo hace en papel o de manera física, presencial, incluso por internet, con la clave del Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que las personas tienen que hacer su iniciación de actividades, las personas de primera categoría o de segunda categoría que estén y sean contribuyentes afectos a una transacción y cumplan los requisitos para poder ser facturadores, ¿ya? Ahora, para poder emitir estos documentos tributarios electrónicos con IVA, se requiere además ser contribuyente de IVA, o sea que yo esté vendiendo un producto o un servicio que esté grabado con este impuesto, con el impuesto al valor agregado. Entre paréntesis, IVA en Chile significa impuesto al valor agregado. En casi todo el mundo se llama impuesto al valor agregado. Por lo que yo sé hasta ahora, en España se conoce como impuesto al valor añadido. Así que si usted va a Colombia y habla del IVA, van a entender que es un impuesto al valor agregado. O sea, es un impuesto casi como universal, ¿ya? Entonces, ¿qué necesito hacer? Iniciar actividades y además de iniciar actividades, tengo que ver si yo estoy apto para emitir documentos tributarios electrónicos con IVA, ¿ya? Además de ser un contribuyente de IVA, puedo emitir documentos tributarios con IVA y contar con una verificación positiva de actividades en terreno que la hace el Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué significa? Que el Servicio de Impuestos Internos puede ir a validar que la dirección tributaria de la empresa, por ejemplo, existe y corresponde. Hoy en día, con el tema de la pandemia, ¿qué es lo que hace el servicio para una iniciación de actividades? Lo que el servicio hace entonces es que solicita algunas solicitudes administrativas por parte del sitio web, en donde las personas envían información para que ellos puedan verificar si efectivamente existe la dirección o no. Por ejemplo, una factura de compra, una orden de compra, un contrato de arriendo, el RUT, la cédula de identidad del representante legal, un plano con la ubicación de la dirección para saber cómo llegar, en fin. Entonces existen estas formas de verificar la iniciación de actividades en terreno debidamente entendiendo que efectivamente existe la dirección y que por tanto también existe una verificación positiva de inicio de actividades, ¿ya?
Además, el segundo punto es calificar como contribuyente de primera categoría y esto está todo normado dentro del artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta, que también la pueden conocer como la LIR, se las voy a anotar en el chat. ¿Ya? Si un día la ven como la LIR, estamos hablando de la Ley de Impuesto a la Renta. Y en el artículo 20, en uno de los incisos, que no recuerdo cuál es puntualmente, aparecen todos los contribuyentes entonces que están identificados como contribuyentes de primera categoría. Para el Servicio de Impuestos Internos existen dos tipos de contribuyente, el contribuyente de primera categoría y el contribuyente de segunda categoría. Para hablar de primera categoría, estamos hablando entonces de que son empresas que tienen una personalidad jurídica o que son jurídicamente constituidos, ¿ya? Y que eso quiere decir que son empresas distintas a los dueños de la empresa, ¿ya? Transforma la empresa en aguas distintas, por ejemplo, a los bienes que puedan tener los dueños de la empresa. Una persona jurídica existe, sabemos que está constituido, podemos ubicar su dirección, pero no sabemos cómo es, ¿ya? Y que además puede venir a representar al o a los dueños de la empresa. Entonces, esa es una persona jurídica y que califica entonces como contribuyente de primera categoría, ¿ya? Segunda categoría o contribuyente de segunda categoría somos las personas de carne y hueso, o sea, personas naturales, que esos son los contribuyentes de segunda categoría. Todo entonces lo que tiene que ver con la primera categoría está normado y regulado en el artículo 20 sobre la Ley de Impuesto a la Renta en el caso de que alguien lo quiera consultar. Otro de los requisitos tributarios para incorporarse es no tener la condición de querellado, procesado, acusado por delito tributario o condenado por este tipo de delito hasta el cumplimiento total de la pena que se le haya entregado a los tribunales, ¿ya? Entonces, una persona que tiene una condena sobre un delito tributario, mientras no termine esa condena, no puede entonces incorporarse con documentos tributarios. Aunque esté querellado y esté en proceso, tampoco puede porque queda suspendido y quienes están siendo procesados o acusados por un delito tributario también quedan fuera. Ahora, otro de los puntos que es importante es no superar los 500 millones de pesos en las ventas efectuadas en los últimos 12 meses. ¿Para qué es estos 500 millones de pesos aproximadamente? Para determinar si acaso yo puedo utilizar un sistema de facturación gratuito del Servicio de Impuestos Internos o por la cantidad de los millones de pesos que yo estoy trabajando o vendiendo en un periodo de 12 meses, tengo que necesariamente comprar un software del mercado o mandar a confeccionar un software particular, ¿ya? Punto 5, el contribuyente, el representante legal y los usuarios que están autorizados para emitir las facturas electrónicas deben estar al día con las obligaciones tributarias de inscripción, ¿ya? O sea, debidamente informados como representantes legales o usuarios autorizados. Y si alguien tiene alguna duda al respecto sobre si estoy o no estoy habilitado, puede consultar en la opción Mi Servicio de Impuesto Interno, opción Mi Situación Tributaria, en la página del servicio. ¿Ya? En las observaciones o en las anotaciones más bien, aparece la observación que dice, anotación número 1, contribuyente no autorizado para la emisión de documentos tributarios electrónicos, por ende no puedo firmar y no puedo hacerme cargo de una emisión de un DTE o de una factura electrónica, ¿ya? Ahora, para poder operar en la modalidad de factura electrónica, los contribuyentes deben estar enrolados en el Servicio de Impuestos Internos como emisores de documentos electrónicos. ¿Esto qué quiere decir? Que comprando la clave digital e informándole al Servicio de Impuestos Internos, yo soy el representante y voy a firmar las facturas, pero además tengo dos personas más que me ayudan, que son Juanito y Menganito, ¿cierto? Con sus correspondientes nombres completos, RUT, etcétera. Yo le informo al Servicio de Impuestos Internos que quiénes son las personas autorizadas para trabajar con estos documentos, ¿ya? ¿Qué es lo que logra esto? Esto logra llevar un cierto control sobre las facturas que se están emitiendo, ¿ya? En forma de poder tener control de los documentos tanto emitidos como de los documentos que están recibidos. Todos los contribuyentes que son enrolados o reconocidos por el Servicio de Impuestos Internos como contribuyentes autorizados para la firma y autorización de los folios, entonces son los que efectivamente pueden emitir las facturas y los documentos tributarios electrónicos que conlleven una firma, ¿ya? Ahora, una vez autorizada la foliación, o sea, una vez que está autorizado el contribuyente para emitir las facturas, se pueden emitir estas facturas. Antes no, aunque haga la solicitud y yo estoy seguro de que no voy a
tener problemas, entonces yo no lo puedo hacer hasta que no esté autorizado por el Servicio de Impuestos Internos. Y en ese caso, entonces, donde yo ya puedo emitir, transmitir, almacenar documentos tributarios de manera electrónica. Todos los contribuyentes que han sido enrolados o reconocidos en el Servicio de Impuestos Internos, entonces requieren almacenar estos documentos tributarios emitidos y recibidos, ahora, solo de forma electrónica, y están eximidos entonces de almacenar documentos tributarios en papel o de manera física, ¿ya? Para una posible revisión del Servicio de Impuestos Internos. Si yo soy facturador electrónico y además recibo facturas electrónicas, entonces yo estoy en la obligación de tener una copia de los libros de compras y ventas que me genera el Servicio de Impuestos Internos. Ahora, no es necesario que yo imprima todas las facturas y las guarde, porque si de ser así, yo estoy imprimiendo y guardando facturas, tengo que guardarlas a lo menos por 6 años, ¿ya? Sin embargo, ya les voy a mostrar los periodos que tienen los facturadores electrónicos para guardar la información tributaria. Cada vez que se genera una transacción, entonces el contribuyente debe enviar una copia de este documento al Servicio de Impuestos Internos a través de Internet, ¿ya? ¿Qué pasa con esta copia que dice se debe enviar? Porque al momento de que yo hago y emito un documento tributario electrónico, automáticamente esta firma digital está enviando una copia al Servicio de Impuestos Internos vía Internet, ¿ya? Ahora, en algunos casos sucede que estas facturas se pierden en el limbo, tanto como receptores de una factura o como emisores de una factura. Entonces, en ese caso, quien no la tenga recibida o emitida, la tiene que informar al Servicio de Impuestos Internos con la documentación manual, ¿ya? Como manual, pero informado de tal forma que el servicio entienda que a lo mejor la factura quedó en el limbo, ¿ya? Ahora, cada vez que el contribuyente entonces emite una factura, el mismo Servicio de Impuestos Internos está dejando una copia inmediatamente de esta factura que yo estoy emitiendo, ¿ya? Ahora, el receptor manual que no está enrolado en el Servicio de Impuestos Internos le debe enviar la representación en papel del documento, ya que este último sí está obligado a almacenarlo. O sea, que tengo que tener copia de las facturas físicas en el caso de que yo no esté autorizado o que yo esté con una resolución de excepción de emisión de documentos tributarios electrónicos. Y en ese caso sí tengo que tenerlo por 6 años consecutivos. Cada documento debe ser generado en el estándar que está exigido y definido por las especificaciones técnicas que regula el Servicio de Impuestos Internos y que también la encontramos en la Ley de Factura Electrónica. Este formato debe incorporar la firma digital en el documento, la que aquí está la explicación. Permite asegurar la identidad del emisor y cautelar la integridad del documento. Ya como ustedes lo comentaban, Madeleine lo decía, permite entonces asegurar la identidad del emisor y cautelar la integridad del documento. Ahora, también me puede servir en el caso de que se estén emitiendo facturas, por ejemplo, en nombre de la empresa y la esté emitiendo alguien que no trabaja en la empresa y que tiene alguna, supongamos que tiene alguna clave digital para hacerlo. Entonces, también regula un poco ese tema de que no esté al lote y al voleo la emisión de documentos tributarios electrónicos. Ahora, como recuerdo adicional, siempre se exige incorporar un timbre electrónico que es el que se imprime, el código bidimensional que es el que trae la factura, ¿ya? Que viene entonces a entregar una especie de similar al timbre de las facturas antiguamente, timbre electrónico bidimensional que permite ver la validez, ¿ya? Este timbre tiene un algoritmo que es de seguridad que es reconocido, especificado y entendido por el Servicio de Impuestos Internos, pero que además permite a los fiscalizadores verificar fuera de línea, en los controles móviles que pueden hacer o presenciales en algunos sectores o en algunos rubros, la validez de estos DTE impresos, ¿ya? Que efectivamente acompañan las mercaderías. Supongamos, como este trae un código bidimensional, no estoy en la página, no estoy en el Servicio de Impuestos Internos en este minuto, sin embargo yo puedo validar que efectivamente esta factura o esta guía, no sé, efectivamente venga a acompañar, por ejemplo, un traslado de una mercadería, ¿ya? Ahora bien, también existen las fiscalizaciones que se realizan afuera de los locales, afuera de los negocios, afuera del supermercado, afuera de las tiendas, en fin, en donde ahora por ejemplo, con el tema de la boleta electrónica,
van a poder fiscalizar si la boleta que se está llevando el cliente es efectivamente emitida en el día y la hora en que está ocurriendo la transacción. Entonces, también viene un poco a regular el tema de que no exista evasión de impuestos o elusión de impuestos en algunos casos. El Servicio de Impuestos Internos, entonces, para cualquier persona ha habilitado una verificación de documentos en el sitio web. O sea, cualquier contribuyente puede revisar si efectivamente la factura tiene validez y la pueden ver tanto los receptores de facturas como los fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos para asegurarse que este documento efectivamente es válido y está correctamente emitido. Ahora, comparativo entre la función del sistema manual y el sistema informático. Cuando hablamos de una función, por ejemplo, la foliación de documentos, estos venían previamente impresos en los mismos documentos tributarios en un sistema manual. Ahora que se trabaja con los sistemas informáticos propios del mercado o la sugerencia que tiene el Servicio de Impuestos Internos, es un sistema o en la foliación de documentos está debidamente autorizado a través del sitio web del Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué pasa con el timbraje? También antes se hacía de manera presencial en las oficinas del servicio, hoy en día se hace de manera informática o virtual por el contribuyente, una vez que esté autorizada la firma digital, pero que además de estar autorizada la firma digital, yo esté como contribuyente al día con mis obligaciones tributarias. ¿Qué pasa con el timbre de cuño? Que esto quería decir que es el timbre de agua, ese que trae un relieve, ¿cierto?, en las facturas físicas o en los documentos físicos, ahora viene en el sistema informático o por web un timbre electrónico. ¿Qué más pasa con el almacenamiento? Si yo tengo sistema manual o de papel, el contribuyente debe guardar por lo menos 6 años esta información física, lo que trae entonces un gasto súper variado y elevado de repente de espacio utilizado solo para guardar documentos, ¿ya? Que puedan usar las empresas, porque a lo menos tengo que tenerlos 6 años guardados. Y de manera electrónica, el Servicio de Impuestos Internos siempre se deja un ejemplar tributario, pero el contribuyente para sus propios propósitos, de manera personal y para eventuales solicitudes que pueda existir desde el Servicio de Impuestos Internos, debe tener a lo menos 3 años tributarios guardada esta información, ¿ya? ¿Cuáles son los años tributarios? Nosotros estamos hablando ahora, este año estamos en el año tributario 2020, que es distinto al año comercial del año tributario, ¿ya? Cuando hablamos de un año tributario, estamos hablando del año en donde se pagan los impuestos anuales, ¿ya? Por ejemplo, el año 2020 yo pago los impuestos anuales o el impuesto a la renta del año comercial 2019. O sea, que si hablamos de 3 años tributarios, estamos hablando, si estamos en el 2020, de la información comercial 2019, 2018 y 2017, ¿ya? No 2020, 2019 y 2018, estamos hablando con un desfase de 1 año, entonces donde yo tengo que guardar esta información. ¿Se entiende la diferencia del tributario y del año comercial? Sí, no hay ningún problema, Sergio. Cuando yo hablo de un año tributario, estoy hablando, por ejemplo, 2020 es igual al año comercial 2019, ¿ya? ¿Qué pasa con el año tributario? En este año yo pago los tributos del año pasado. Entonces, si yo hablo de un año tributario 2020, estoy hablando de todo lo que pasó comercialmente el año 2019. Si yo hablo de un año tributario 2021, estoy hablando de un año comercial 2020, ¿ya? ¿Por qué hace la diferencia? Porque en este año tributario, o sea, el 2020, yo estoy pagando lo que pasó en el año comercial 2019. Y el año comercial dura desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. No puede exceder los 12 meses del año. Parte el 1 de enero, termina el 31 de diciembre. No es de enero hasta agosto, o perdón, del año siguiente, que tenga 13, 14 meses incluidos, sino que habla de un año comercial de enero hasta diciembre sin pasarse de ninguno de los dos periodos, ¿ya? Tributariamente, nosotros estamos pagando, por ejemplo, el impuesto a la renta del año 2020, pero estamos hablando del pago de impuesto a la renta sobre los movimientos y la actividad comercial que existió el año 2019.
Entonces, por ejemplo, al momento de hablar sobre el proceso de la renta, nosotros siempre al principio nos coloca el servicio de impuestos internos, año tributario que desea declarar. Y uno qué hace, de repente se demora en pensar, chuta, ¿qué será? No, pero yo estoy en el año 2000, estoy en el año 2020, pues. ¿Cómo voy a hablar año tributario 2020? Y cambian el año, ¿ya? Entonces, si yo digo año tributario 2020, estoy hablando de lo que pasó comercialmente el año 2019. Ahora en este minuto nos encontramos en el año tributario 2020, ¿ya? Pero todo se tributa de los impuestos anuales referente a lo que pasó el año anterior, ¿ya? Sergio, por ahí estaría un poco mejor. Ya, súper. Entonces, ojo, 3 años tributarios, que no significa que son los años que yo estoy cursando, ¿ya? Si yo hablo de un año tributario 2020, entonces tengo que tener la información comercial 2019. Año tributario 2019, información comercial 2018. Año tributario 2018, información comercial, año 2017, ¿ya? Ahora, ¿qué otra cosa existía con este comparativo? La verificación de la validez de un documento. ¿Ya? ¿Cómo podríamos verificar esta validez de los documentos? Sistema manual solo de autorización en web del Servicio de Impuestos Internos. Y en el caso del sistema informático, es una autorización, recepción y validez en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos. Dígame, Eva, ¿qué duda tiene? Ah, ya. Sí, pasa con eso de los folios, que de repente uno emite una factura y se equivocó y la anuló y vuelve a hacer la otra y la otra correcta y se salta los folios. A eso se refiere, ¿cierto? No, claro, no necesariamente anulada. Por ejemplo, usted hizo el intento, estaba haciendo una factura y resulta que justo se cayó internet. Entonces no la alcanzó a aprobar, ¿cierto? Y después entra de nuevo porque volvió a funcionar la página del servicio y resulta que el folio que usted creía que le tocaba no se lo emite el servicio, se lo saltó, ¿cierto? Ya, sí, cuando se saltan los folios, porque el tema de la factura electrónica y de las claves digitales significa que también habla de los intentos de facturación, ¿ya? Pero cuando yo no firmo una factura, el Servicio de Impuestos Internos sabe que esa factura no está firmada, pero que se utilizó un intento de facturación. Toma ese folio que no se alcanzó a aprobar y lo deja aparte como folio anulado. Ya no lo considera dentro de su libro de ventas ni nada de esas cosas. Mientras no esté firmada la factura con el certificado digital, entonces esa factura, aunque se haya utilizado el folio y lo haya perdido por independiente en la causal, por ejemplo, se cayó internet, se quedó pegada la página del servicio, justo se cortó la luz cuando yo estaba ingresando los montos, ese folio queda, por decirlo de alguna forma, tomado, pero queda anulado para el servicio. Pero el servicio sabe que usted hizo un intento de emisión de factura. Es solo para eso, para temas de registros de ellos, ¿ya? Pero mientras la factura no esté firmada digitalmente, entonces esa factura es la que vale efectivamente, la que tiene la firma. Los otros son tomas, entre comillas, de folios o son intentos de emisión de documentos tributarios, pero no es más que eso y el servicio sabe que si no está firmada, entonces la factura no existe, ¿ya? Y la impresión del documento, que cuando nosotros teníamos y trabajábamos con las facturas manuales, ¿cierto? Físicas, ¿qué se hacía? Papel autocopiativo, un formulario continuo, prefoliado, impresora de impacto, las impresoras de punto, que son esas que traían las tintas y que sonaban y que sonaban y que sonaban y que en algunos casos todavía se están utilizando para poder emitir facturas, ¿cierto? O documentos. Esto era un gasto bastante elevado en algunos rubros
Sin embargo, con el sistema informático lo hago con papel normal, una hoja suelta, con impresora láser, con un tóner, con una impresora tinta, como me acomode más, ¿ya? Es más, ni siquiera estoy obligada a imprimir esa factura, la puedo descargar y guardar en una carpetita dentro de mi computador. Entonces, claramente trae varias ventajas el tema del uso del sistema informático, pero más allá de estas ventajas que nosotros vemos a simple vista, también apunta mucho y apunta bastante en realidad al tema del control que existe sobre la posible evasión o elusión que pueda haber de impuestos, ¿ya? Y además existe un control de los documentos que son emitidos y recibidos también para poder generar una propuesta de pago de impuestos. Dicho sea de paso, el Servicio de Impuestos Internos es una de las instituciones que tiene mejor evaluación por los usuarios, ¿ya? Por la tecnología, la calidad de atención, por la respuesta, en fin, ya es uno de los organismos públicos que tiene mejor evaluación en Chile, el Servicio de Impuestos Internos. Además tienen que ser ordenados también porque estamos hablando de los tributos que pagan las empresas y que pagan las personas por las ventas, utilidades, aumento de patrimonio, en fin. Entonces tiene que ser también bastante ordenado el tema del servicio, ¿ya? Ahora, pasos previos para la emisión de un documento tributario electrónico. El Servicio de Impuestos Internos, ¿qué es lo que hace? Registra los siguientes datos de los contribuyentes autorizados. La fecha de la autorización, los tipos de documentos que yo estoy autorizando. Por ejemplo, a lo mejor yo le digo a Eva, usted solamente va a estar autorizada para emitir facturas. Listo, yo tengo autorización para emitir todo lo que se me ocurra que sea electrónico, pero a Eva le doy la autorización solo para que emita facturas. Entonces el Servicio de Impuestos Internos sabe que Eva solo tiene autorización para emitir facturas, ¿ya? Al revés, también podría ser que Eva tenga los permisos para emitir todos los DTE que puedan existir y yo solamente pueda emitir notas de crédito y de débito porque esas son las que aumentan o bajan el valor de la factura, ¿cierto? Del documento. Entonces, ¿yo qué hago como representante legal? Le informo al Servicio de Impuestos Internos quiénes son los contribuyentes autorizados, desde qué fecha en adelante, los tipos de documentos que están autorizados para que puedan emitir, la identificación del usuario administrador y la dirección de correo electrónico para el intercambio de información con otros contribuyentes autorizados, ¿ya? Me explico, cada vez que se emite un DTE hay nosotros tenemos que informar un correo, ¿verdad? Y a ese correo llega toda la información referente a la emisión de estos DTE. Se ha emitido una factura electrónica, número, por un monto tanto, y llega el reporte del Servicio de Impuestos Internos, para que nosotros sepamos también que se están emitiendo documentos y que tenemos que tener clarito que hay un control sobre eso por parte de las empresas y también por parte del SII. Ahora, pasos previos para la emisión de un DTE, autorización de los firmantes. Todas las empresas que están enroladas al sistema o que aparecen como autorizados para poder emitir facturas ante el Servicio de Impuestos Internos, tengo que informar entonces los firmantes también autorizados dentro de la empresa, porque yo puedo tener 4 personas, 5 personas, 25 personas, 100 personas autorizadas para emitir facturas, ningún problema, pero autorizadas por la empresa y además autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos. Ahora, dentro de estos firmantes autorizados de la empresa, debe estar la definición y actualización de los firmantes siempre ante el Servicio de Impuestos Internos, lo que debe ser realizado por un usuario administrador, que en este caso lo designa la empresa a través del representante legal. Él es el usuario administrador. Ahora, ¿qué más pasa? Que solicito, entre comillas, los números de folios para generar documentos electrónicos tributarios válidos. ¿Por qué digo entre comillas solicito? Porque una vez que está autorizada la empresa y los firmantes de las facturas, el mismo Servicio de Impuestos Internos, cumpliendo todas las características, me va a entregar los folios, ¿ya? Algunas empresas trabajan con folios por caja o por usuario, ¿ya? Por ejemplo, digo que la empresa de Sergio tiene 25 facturadores, ¿ya? 25 facturadores, tiene presencia multiregional. Y resulta que Sergio, para no enredarse, le entrega a uno de los facturadores desde el folio número 1 hasta el folio 100. Al otro facturador le da desde el folio
101 hasta el folio 200. Y así es como yo puedo entregar folios asignados a los representantes también para poder, firmantes, perdón, para poder limitar un poco el tema de que se vaya a disparar la emisión de DD o de facturas, ¿ya? O trabajan con folios asignados a las cajas o a los sistemas computacionales que entrega el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los supermercados, nosotros podemos comprar en la caja número 1 a las 10 de la mañana y otra persona comprar en la caja número 2 a las 10 de la mañana, y si ustedes compararan las facturas, los folios son distintos, ¿ya? Una parte con el folio 500.000, la otra parte con el folio 200.000. ¿Por qué? Porque están autorizados los folios por caja, ¿ya? En el sistema que está debidamente también autorizado por el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, esto tiene que estar entonces designado por el administrador a través del representante legal. Se solicitan los números de folio para poder que el servicio esté al tanto de todos los folios que se están emitiendo y autorizados, y se solicita la anulación de los folios previamente autorizados en el caso de que, por ejemplo, yo le diga: Sergio, usted me pidió 25 facturadores, emisores de firmantes de facturas, ¿cierto? Y usted me dice: sí, pero ahora esta persona ya no trabaja aquí, entonces teníamos autorizado desde el folio 1 hasta el 100 y ocupó hasta el 5. Entonces, ¿qué hago? Voy al Servicio de Impuestos Internos e informo que del folio número 6 hasta el 100 no se van a utilizar porque estaban asignados a una persona que ya no trabaja en la empresa, ¿ya? Suele ser engorroso, puede sonar como molesto, pero es la única forma que existe para que usted, Sergio, Eva y César, Cristian, Dolores, etcétera, puedan tener un control cuando existen varios firmantes de factura, ¿ya? Y que esta persona, teniendo clave digital, no se le vaya a ocurrir seguir imprimiendo y sacando folios por fuera. Si es un solo facturador, un solo firmante de facturación o de documentos tributarios, el folio es automático y todos los folios son asignados entonces a ese solo firmante. Pero si existieran más, entonces yo tengo que ir distribuyendo los folios que van a estar autorizados para poder trabajar, ¿ya? Firmar los documentos tributarios electrónicos, efectivamente, se deben firmar los documentos tributarios como a través de la firma digital, ¿ya? También se deben enviar los documentos emitidos al Servicio de Impuestos Internos y consultar el diagnóstico de la validación de documentos en el sitio del Servicio de Impuestos Internos. Cada vez que yo emito una factura, yo debiese revisar entonces en el Servicio de Impuestos Internos que efectivamente esta factura quedó bien enviada y que se fue no son plazos, en los canales de distribución que corresponden, los procesos que tiene propiamente tal, flujos, ¿ya? En los flujos de emisión de documentos. Pasa que de repente una vez emite facturas o recibe facturas físicas y uno las va revisando porque te imprimieron una copia de la factura electrónica y uno va revisando el libro y resulta que no está la factura. Entonces, por eso es necesario que las empresas informen y revisen si efectivamente están bien emitidos los documentos, ¿ya? Eso es un punto importante para que después no tenga que estar ingresándolos de manera manual, ¿ya? Porque podría ser causal de objeción, incluso de alguna observación o citación incluso al Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Ahora, la empresa deberá adquirir los certificados digitales para cada uno de los firmantes que esté autorizado al interior de la empresa. Si yo autorizo 25 personas, Sergio, usted va a ser el que va a autorizar 25 personas con su empresa que tiene presencia multirregional, entonces tiene que comprar 25 certificados digitales, uno para cada una de las personas que van a firmar las facturas o el documento que usted les deje firmar, ¿ya? ¿Qué pasa con la obtención de los rangos de folios autorizados? Entonces, los folios autorizados solo los podrán efectuar los firmantes autorizados, quienes se deben autentificar en el Servicio de Impuestos Internos y firmar con la clave o certificado digital, ¿ya? En respuesta a estas solicitudes, entonces, de folios válidos, el servicio entregará la autorización consciente en el código de autorización de folio, que es el CAF, en donde abajo del código de barra bidimensional que le llaman, aparece este tipo de folio y un par de llaves que permiten generar y verificar el timbre electrónico, ¿ya? Donde podemos ver que efectivamente la factura no es ideológicamente trucada.
¿Qué pasa con las verificaciones al código de autorización de folio o al CAF? El contribuyente deberá verificar la validez y autenticidad del código de autorización. O sea, nosotros como contribuyentes, al recibir una factura electrónica, debiésemos, dentro de las obligaciones, revisar que la factura efectivamente sea verdadera. ¿Ya? Entonces, para eso viene el código de barra, ese bidimensional, como tipo QR, para que nosotros veamos si efectivamente esta factura no ha sido una factura ideológicamente emitida o ideológicamente trucada, porque ideológicamente falsa es otra figura legal. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar entonces al pendiente de verificar si efectivamente la factura que hemos recibido es una factura que está cumpliendo todos los márgenes que entrega y lineamientos que entrega la ley. ¿Ya? Hasta acá, ¿dudas? Ya, Eva nos dice que no tiene dudas. No sé los demás, pero cualquier cosita me van escribiendo, ¿ya? Ahora, esto era lo que habíamos conversado, que lo íbamos a incluir en la clase del día de hoy, que era la elusión y era la evasión, ¿ya? Para distinguir estas dos figuras y ver que existen dos caminos distintos, pero bajo casi el mismo concepto, que es bajar la carga tributaria para el pago de los impuestos, vamos a hablar primero de la evasión tributaria, que en términos legales nosotros podemos decir que son los medios ilegales para reducir el pago de impuestos que le correspondía pagar a un contribuyente, ¿ya? Eso es. La evasión son los medios ilegales para reducir el pago de impuestos que le correspondería pagar a un contribuyente, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que aquí habla de la evasión como un acto de mala fe, que se hace en forma ilícita, que incurre en un dolo para poder pagar menos impuestos, y cuando hablamos de dolo, vamos a hablar de que lo hace a conciencia, sabiendo que está mal hecho, entendiendo las sanciones que podría recibir, pero de igual forma lo hace, ¿ya? Entonces, esto es un delito tributario y que por tanto puede recibir sanciones. ¿Cómo pasa y cómo se trabaja este tema de la evasión? Y para ello se engaña a las autoridades tributarias, por ejemplo, declarando menos ingresos o menos ventas de las que verdaderamente fueron realizadas, ¿ya? ¿Cómo yo declaro menos ventas o declaro menos ingresos? No emitiendo, por ejemplo, documentos tributarios que acrediten la transacción. Boletas, facturas, boletas de honorario, boletas exentas, factura afecta, en fin. ¿Ya? Usar facturas falsas también está penado como evasión. Alterar la contabilidad también está penado como evasión tributaria. Exagerar las deducciones, o sea, los gastos, ¿ya? Falsear las exportaciones para poder solicitar devolución de impuestos del IVA exportador, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la evasión es todas las herramientas ilegales que yo pueda utilizar para rebajar la carga tributaria y, por ende, pagar menos impuestos, ¿ya? Eso es evasión en términos simples, o sea, son prácticas ilegales que no se deben hacer, se hacen de igual forma de mala fe, en forma ilícita y que además incurren en un dolo porque se entiende que la persona sabe, está al tanto y entiende que y al final igual lo hace, ¿ya? ¿Para qué? Para pagar menos impuestos. Entonces, no sé si fue con ustedes o fue con el otro curso de facturación en donde a mí me decían, sí, pero a mí me da lo mismo el tema de la boleta porque cuando voy a comprar, en realidad, por ejemplo, yo nunca guardo mi boleta porque la boto. Y incluso en algunas oportunidades yo no lo... en algunos casos yo, por ejemplo, no la pido la boleta nomás porque en realidad junto boleta en la cartera, entonces no la pido. Eso, por ejemplo, es parte de un dolo, ¿ya? ¿Cómo se podría falsear una exportación siendo que todo el control pasa por aduana? Estaba pensando en importación. Sí, efectivamente tenemos el Servicio Nacional de Aduana que se supone que es a ver,
De hecho, mi tesis de contador auditor lo hice sobre facturas ideológicamente falsas, hablando sobre el IVA exportación, ¿ya? A ver, existe un incentivo de impuestos a las personas que están exportando, o sea, que venden hacia fuera del país, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Que hay algunas personas que emiten estas facturas como exportadores, se inscriben como exportadores, hacen como que van a exportar, pero en la práctica nunca exportaron. ¿Ya? Entonces, como nunca exportaron, está la factura, está todo el trámite, pero la transacción nunca se hizo. ¿Por qué? Porque no existe un sistema tan adecuado que permita ver los flujos de la exportación. ¿Ya? Si bien es cierto, yo emito una factura exportador, declaro el IVA exportador y me llega el incentivo por exportar al exterior, ¿cierto? Exportar al extranjero, pero no existe o no existía hasta ese minuto algún sistema que cruzara mi factura de exportación con las cosas que efectivamente estaban saliendo de los puertos o de los embarques. Entonces, sí se podría hacer una factura en el caso de las exportaciones. De las importaciones no, porque ahí es mucho más, de hecho ahí es imposible casi, porque las importaciones llegan con una factura, ¿cierto? El Servicio Nacional de Aduana y además el tema de SAC también regulan el tema de las importaciones, porque revisan que no venga nada que pueda traer algún mosquito, una enfermedad del exterior, en fin. Pero para el caso de las exportaciones, César, créame que no existe una forma de medir que sea inteligente y que sea fresca para poder ver si es que efectivamente se cumple con los flujos de exportación. Porque quizás yo puedo emitir la factura hoy día, pero yo tengo compromiso de entrega en 3 meses más. Entonces, no tengo cómo. No tiene el SMA o el Servicio de Impuesto Interno cómo poder llevar un control sobre estas exportaciones. ¿Ya? Así que pasa, lamentablemente pasa y hay gente que se dedica y hace este tipo de transacciones que son evasión. ¿Por qué son evasión? Porque están o aumentando la factura para bajar la carga tributaria o están haciendo factura ideológicamente falsa sobre una transacción que no existe, ¿ya? Y eso también es penado por las leyes chilenas. No sé si logré explicar un poquito la pregunta que tenía César referente a esto. Pero sí, o sea, es más fácil esta figura de exportaciones a otras figuras tributarias que puedan haber en Chile. De hecho, es tan fácil como no emitir una boleta, por ejemplo. ¿Ya? Vemos ahora con la elusión y la evasión. Seguimos hablando de que estos son los medios, ¿por qué le pasa esto a las diapositivas? Los medios ilegales que existen para bajar la carga tributaria y por tanto pagar menos impuestos. Ahora, la evasión se reconoce en los códigos chilenos como un atentado claro y directo a la equidad del sistema tributario. ¿Por qué? Porque esta evasión inhibe que cada contribuyente finalmente pague lo que realmente le corresponde pagar, porque está pagando menos, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que aquí es donde el fisco y el Estado juegan un rol súper importante para poder bajar esta evasión tributaria, por lo cual existen políticas que son de sanciones, de fiscalización y políticas de castigo. Cuando hablamos de políticas de fiscalización, por ejemplo, revisión de documentos, revisión de la contabilidad, comprobación de lo declarado, inspección del negocio, etc. Y esas son las fiscalizaciones que son preventivas. Pero cuando se detecta el delito de evasión, entonces vienen las políticas de castigo. Por ejemplo, multas, intereses, requisición de especies, cierre de negocios, prisión, devolución de lo defraudado, sanciones sociales, como la exposición pública de los agentes sorprendidos en esta actividad, etcétera. ¿Ya? Entonces, para poder evitar y bajar la evasión existen dos formas. Uno, la preventiva, que es la fiscalización, ya, revisión, por ejemplo, de la contabilidad, y por eso algunas personas que no tienen nada, pero nada que ver, que han sido súper honestos con su declaración de impuestos, no mienten con los ingresos, con los egresos, con los pagos de vengado, con las rentas percibidas, etc., las citan igual los servicios. Igual le piden que lleven las facturas del mes de enero del año de 2017. ¿Por qué? Porque es una política de fiscalización, pero preventiva. O sea, para ver si efectivamente lo que declaró de IVA en ese mes está
físicamente respaldado, ¿ya? Sin embargo, cuando se detecta entonces alguno de estos políticas de evasión, entonces multas, intereses, requisición de especies, etcétera. Y en algunos casos hasta el cierre del negocio por no emitir boletas, por ejemplo. Prisión para algunas personas que trabajan con el tema de la evasión, y aquí tenemos casos que son súper emblemáticos, que los pudimos ver en Chile. No sé si ustedes se acuerdan de Penta, no sé si ustedes se acuerdan de SQM o del caso Cabal, y que en algunos casos también están la Polar, claro, en el caso también de la colusión de los pollos, de la colusión del papel tisú. Entonces, todo esto se supone que debiese tener normas de castigo, más allá de fiscalizaciones preventivas, porque ya se detectó este fraude y esta evasión, ¿ya? Ahora, aquí pasa otra figura, que una se llama evasión de impuestos y otra se llama fraude al fisco, ¿ya? Entonces, ahí ya van las fiscalías de alta complejidad y los fiscales de alta complejidad a investigar estos casos, y tienen que existir personas que son abogados tributarios, que se dedican a esto, de entender todo lo que tiene que ver los tributos en Chile, como por ejemplo el impuesto a la renta, el impuesto único, el de segunda categoría, el de exportaciones, el incentivo, impuestos verdes, etcétera, 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 las rentas del trabajo, como tributo si la casa matriz está en el exterior o si la casa matriz está en Chile, si prestan un servicio desde el extranjero o de aquí hasta el extranjero. Entonces existe una variedad de impuestos y tratamientos sobre los impuestos que nosotros podamos creer más de los que nosotros pensamos conocer, ¿ah? Incluso de la forma en cómo se tributa sobre estos impuestos, los casos emblemáticos, como dice Eva. Así que, bueno, sea como sea, se han hecho las investigaciones, están los casos, las pruebas, y los castigos por ahí no son tan relevantes en base a los montos que puedan tener, por ejemplo, de evasión de impuestos o de fraude al fisco. Hemos visto clases de ética, entonces, en algunas personas que los mandan a estudiar ética o a hacer una acción social. Se entiende que estos castigos deben ser castigos emblemáticos, o sea que, como dice Eva, emblemáticos, ya que debiesen ser castigos que la gente sienta que no los puede volver o que no los puede replicar, porque sabe que esto le va a traer este tipo de consecuencias. Ahora, en la clase de las 6 hasta las 8, bien digo, uno de los estudiantes me dijo que estaba también de facturación electrónica y que encontraba de repente súper injusto el tema de las sanciones, porque al final una empresa pequeña que no emite una boleta por 300 pesos es más castigada que una empresa que hace evasión tributaria por miles de millones. Entonces a la empresa nunca la cerraron, sin embargo al puesto varios sí, al negocio de varios sí lo cerraron por 3 días. Entonces, las sanciones que pueden haber de repente pueden ser mucho más castigadoras para los pequeños empresarios, más que a los empresarios más grandes. Entonces, bueno, ahí es tema de quienes tengan que legislar sobre eso. Pero en fin, estas formas de evasión entonces, y lo que puede existir, tiene dos tipos de prevenciones de estos delitos, ya la fiscalización, y ya una vez que ya existe la fiscalización, las políticas de castigo que las genera, depende del organismo que fue el fiscalizador, ¿ya? Incluso la requisición de especie, la devolución de los defraudados, sanciones, y también aquí igual hay una sanción social que es bien importante, ¿sí? ¿Ya? La exposición pública de las personas que fueron sorprendidas haciendo este tipo de actividad. Ahora bien, a lo mejor algunos casos que han sido súper emblemáticos no han pagado como lo que corresponde pagar, pero el pago que han tenido que hacer frente a la sociedad igual es importante, porque quedan manchados, por decirlo de alguna forma, o quedan reconocidos como evasores de impuestos. O sea, independiente de la sanción de leyes que pueda tener, el juicio social que pueda haber sobre estas personas también es una carga bien... debe ser una carga bien compleja de llevar en la espalda. Ahora no digo si es bien bueno o malo, pero creo que puede ser una carga difícil de llevar, porque quedas estigmatizado frente a una sociedad, un país o una sociedad, ¿ya?
Ahora, la elusión tributaria. ¿Qué pasa con la elusión? La elusión, entonces, a diferencia de la evasión, se define como utilización de medios legales para reducir la carga de impuestos a pagar. A diferencia de la evasión, que es no pagarlos, ¿ya? O utilizar medios ilegales para no pagar, la elusión, entonces, son ampararse en medios legales para poder bajar la carga tributaria y pagar menos impuestos, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, el contribuyente usa normas que están dentro de la ley para poder conseguir ese propósito. Entonces, ¿qué pasa? Que antiguamente, por ejemplo, cuando salió la ley de las donaciones, lo que buscaba la ley de donaciones en algún minuto era que grandes empresas o empresas que tenían una capacidad de dinero, solvencia, cash flow y toda esta cosa, pudieran aportar a una causa social. Por ejemplo, ayudar a un hogar de abuelitos o personas en situación de calle, ¿ya? Claro, efectivamente, la intención de esta ley no era hacer un daño a nadie, sino que la idea era ayudar a los más desfavorecidos. Sin embargo, como aquí existe la pillería, hay gente que tomó estas leyes, pero con otro propósito, o sea, de poder bajar la carga tributaria y pagar menos impuestos. Al punto de, por ejemplo, en el tema de las donaciones, que pagar 1.000 millones de pesos a una fundación sale más barato que pagar los impuestos por las ventas que se pudieron haber obtenido en un año comercial. Entonces, claro, ocupan estas medidas legales o estos medios legales o resquicios que pueden haber dentro de las leyes para poder bajar la carga tributaria y pagar menos impuestos. Entonces, esto es elusión. Y la nueva modernización tributaria lo que trae son medidas antielusivas, o sea, evitar que, por ejemplo, a través de una ley a través de la compra de una empresa que está en la quiebra, yo baje la carga tributaria. Por ejemplo, si yo compro ahora, hoy en día, que habla del inbound del inbound, que es absorber una empresa que está en la quiebra, dice la nueva normativa que yo puedo comprar una empresa que está en la quiebra, pero siempre y cuando esto no afecte en los montos que yo tengo que pagar de impuestos anuales, ¿ya? Y yo tengo que acreditar que esta compra de empresas en quiebra, los fantasmas en quiebra, efectivamente no afectó mi estado tributario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo ahora no puedo absorber el 100% de la empresa en quiebra. Ahora yo tengo un porcentaje y un rango según la cantidad de ventas que yo tenga, el comportamiento, los impuestos que haya tenido, según también el régimen tributario que haya elegido, etcétera. Entonces se están buscando formas para que no existan estas malas prácticas, ¿ya? Imagínense cómo quedó el gallo que inventó la ley de donaciones, cuando se empezó a dar cuenta que la gente estaba ocupando las donaciones para bajar impuestos y no para ayudar a una causa social, que eso era lo que tiene que haber buscado este gallo en algún minuto, o esta galla, no sé si fue mujer o no. Ya, como pasa en la Teletón, las empresas bajan sus cargas tributarias por las donaciones. Claro, ese es un buen caso, ¿ya? Ese es un buen ejemplo. Lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando uno va al supermercado y le piden el vuelto para bomberos, el vuelto para Fundación Tanto, el vuelto para ayudar al niño desprotegido que está a pie descalzo, para las señoras que están emprendiendo con un negocio en la casa. No tengo nada en particular en contra de ninguna de los puntos de vista que yo les di o de las situaciones, ¿ya? Sin embargo, estas personas que tienen un supermercado y que usted le está dando su vuelto a bombero o a la señora que está emprendiendo, una agrupación de personas, ellos también hacen donaciones a través de estas boletas y están bajando su carga tributaria. Después dicen, somos nosotros los que estamos donando. O ellos aportan un porcentaje en base a las donaciones recibidas, en fin. O somos a menos que ellos declaren que son un agente retenedor, pero tampoco está como muy bien visto legalmente. Entonces, cuando estén donando en alguna parte, hay que también tener en consideración que ellos están bajando impuestos porque lo pasan como una donación a una fundación o institución en algunos casos, ¿ya? No digo que todos, porque hay algunos que donan más de lo que se recauda, hay algunos que tienen bien puesta ¿cómo se llama? Que tiene bien puesto, por ejemplo, el tema de las causas sociales. Yo he visto empresas que eh,
Por ejemplo, regalan, no sé, he visto niños que buscan zapatos para poder jugar a la pelota y la empresa que compra unos tuteadores para que el niño juegue a la pelota. ¿Cuánta plata gasta esta empresa en comprar unos tuteadores? O sea, esta empresa, por ejemplo, no está pensando en bajar los tributos, sino que está pensando efectivamente en ayudar a un niño de 10 años que no tiene para comprarse zapatos. Entonces, esto igual es materia como de conversación y de discusión, ¿ah? Para ver, para apuntar o no apuntar a algunos empresarios, empresas, en fin. El supermercado dona con los vueltos nuestros, casi todos, sí, casi todos hacen eso, eh, casi todos. Alguien en algún minuto dijo que cuando dicen dona su vuelto a Fundación FE, uno dice, no se preocupe, déjelo en caja. Si sobran 10 pesos, 15 pesos, pero ahora con el tema del redondeo igual les complica hacer estas donaciones porque generalmente antes era, dona 6 pesos a la Fundación, y yo decía, sí, 6 pesos no me los van a dar, no me sirven, no me interesan y los donaba. Ahora déjelo en caja, que esa es una de las sugerencias para que la niña pueda cuadrar después su caja en caso de que tenga alguna pérdida. Ya, ahora que los excesos de dinero en el cierre de caja también se pueden considerar como un saldo a favor, ingreso no renta, y también pueden tributar en base a eso, ¿ya? Ahora, ¿qué otra cosa existe para poder, como medio legal, para poder bajar la carga tributaria? Por ejemplo, la depreciación acelerada, ¿ya? ¿Entienden antes de continuar el concepto de depreciación? Lo que significa depreciar o qué es una depreciación acelerada en realidad. Yo lo entiendo así como cuando uno compra algún activo o algún bien y llevarlo a la fecha de hoy y ver cuánto es lo que se devalúa en dinero, algo así. Es algo así, Madeleine. Le había dicho Madeleine delante, pero es Madeleine, ¿cierto? Ahora estaba viendo. Efectivamente, la depreciación, a ver, en términos contables no se habla de, oye, el auto vale menos hoy día, ¿ya? Se dice el auto tiene o está depreciado. Y la depreciación es el menor valor de un bien por paso del tiempo, obsolescencia, unidades producidas, por no uso, etcétera, ¿ya? Entonces, cualquier bien que sea móvil, que se pueda movilizar, como por ejemplo un vehículo, maquinaria pesada, útiles que son herramientas, por ejemplo, muebles y útiles como las mesas, las sillas, tecnología, data show, computadores, en fin, todo eso sirve, los inmuebles sirven entonces y se les genera un desgaste, ¿ya? Independiente de la causal, pero existe un desgaste de estos activos. Por ejemplo, si nosotros como personas naturales compramos un automóvil, ¿ya? Y lo tenemos 0 kilómetros y desde enero hasta el día 6 de octubre solamente lo he usado una vez y lo usé por 300 kilómetros, este auto, aunque yo no lo haya usado en todo el año, pierde valor, ¿verdad? Entonces, eso es la depreciación en los activos que tiene una empresa. A diferencia de la plusvalía, o como antónimo de la plusvalía es el mayor valor que adquiere un bien a través del tiempo. Y eso es para los bienes muebles, o sea que no se pueden movilizar inmovilizados, terrenos, edificios y construcciones, ¿ya? Entonces, los terrenos y los edificios habla de casa, edificios como nosotros los vemos como edificios, habla de que ellos reciben mayor valor a través del tiempo, por distintas causales, y ese mayor valor es plusvalía. Para el caso de los inmuebles o del activo movilizado, nosotros estamos hablando de un desgaste que se llama depreciación, ¿ya? Ahora, ¿qué dice la depreciación? Dice que todas las maquinarias, por ejemplo, que yo estoy utilizando, se pueden desgastar por distintas razones. Por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos tiene una tabla de depreciación y de vida útil, más bien, de los activos que puede tener una empresa. Maquinaria embotelladora, de vehículos, camionetas, en fin. Ya, entonces el servicio determina, por ejemplo, que una camioneta dura 6 años dentro de una empresa. ¿Ya? Y se tiene que reflejar el desgaste en 6 años.
Entonces yo puedo decir, como empresa, si mi empresa está en la séptima región y trabajo solamente en la zona de Talca, Curicó y Molina y Linares, la camioneta va a estar siempre en carretera, ¿cierto? Va a sufrir un desgaste, pero a diferencia de que yo esta camioneta la esté trabajando en la minería, esta camioneta va a sufrir un mayor desgaste en otro rubro más que en mi rubro, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Como contribuyente, yo le informo al Servicio de Impuestos Internos. Señor Servicio de Impuestos Internos, ¿sabe que mi camioneta está trabajando en la minería? Por tanto, a mí no me va a durar 6 años. Esta camioneta ni con suerte me dura 3 años. ¿Ya? Entonces, el servicio determina que esta camioneta dura 6. Nosotros por el giro podemos decir, señor servicio, esto va a durar 3, entonces yo acelero ese desgaste. ¿Y qué es lo que pasa contablemente hablando? Y qué pena que no tengo una pizarra aquí les pueda dejar, pero contablemente hablando estamos diciendo lo siguiente. Si yo tengo una camioneta que cuesta 10 millones, ¿ya? Y se desgasta en 6 años, yo divido los 10 millones de pesos, esta es depreciación lineal, y la divido por los 6 años, entonces cada año la empresa pierde, la camioneta pierde un valor de 1.666.000 pesos, ¿ya? 6 infinito. Entonces, no siempre es lineal, también está la acelerada, que es la que voy a conversarles ahora, por unidades producidas, la que se trae depreciación a valor presente, hay varios tipos de depreciación, César. La lineal es la más común en realidad, ¿ya? Pero también está la acelerada, que es una forma de eludir impuestos. Para allá iba yo. Voy a anotar este monto. Si la camioneta cuesta 10 millones de pesos, por cada año, según el Servicio de Impuestos Internos, debiese costar 1.666.667 pesos menos, ¿ya? Al final del periodo de los 6 años, la camioneta debiese costar 1 peso. ¿Por qué 1 peso? Porque mientras yo no me deshaga de esa camioneta, yo la tengo que tener registrada en mi libro, aunque no valga nada, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con la carga tributaria? Dice lo siguiente, dice la carga tributaria que si yo, por ejemplo, mis activos suman 2 millones de pesos, ¿ya? Para el impuesto a la renta debo reflejar, que se los voy a anotar en el chat, el desgaste del activo. O sea, si yo tengo 2 millones de pesos en activo, el servicio me dice, oiga, usted tiene más activos, por tanto, su patrimonio aumentó, ¿ya? Pero si yo estoy utilizando este vehículo para poder generar más utilidades, entonces obviamente va a sufrir un desgaste. Entonces el servicio también me dice, chuta, pero para poder vender más, usted tuvo que gastar la camioneta en 1.666.667 pesos, ¿ya? Entonces descuente ese 1.166.000 y tanto. Entonces yo ya no tributo por todos los que tuve de utilidades, sino que yo también descuento este valor, lo descuento. Vale decir que si yo tenía que pagar impuesto a la renta por 100 pesos, pero resulta que le descuento la depreciación, que fueron 30 pesos, entonces yo ahora pago impuesto por la diferencia, ¿ya? Que sería no por los 100, por los 70 pesos que me quedan. Pero si yo acelero esto y digo, la camioneta no va a durar 6 años, va a durar 3, entonces serían 1.666 por 2 en un año. La camioneta se desgasta entonces en 3.333.333 pesos. O sea que yo al fisco le digo, en vez de descontarme 1.660.000 de lo que yo gané, me tiene que descontar 3.333.000. Entonces, pago impuestos por la diferencia. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace esta depreciación acelerada, que yo traigo, la puedo reflejar en hasta un tercio de lo que yo creo que va a tener de vida útil. O sea, podría decir perfectamente, la camioneta no me va a durar 3 años, 6 años, me va a durar 2 años. ¿Ya? Y efectivamente en algunos rubros, las camionetas, por ejemplo, en el rubro minero, no duran los 6 años que el servicio estima. Ahora, existe una vida útil que los fabricantes le entregan a estos activos o bienes inmuebles, ¿ya?
pero es diferente a la vida útil que entrega y determina el Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué pasa también con el caso de otro tipo de depreciaciones, como por ejemplo la lineal, que sería los 6 millones, ¿cómo se llama? El valor de la camioneta, lo divido por los 6 años que dice que el servicio que va a durar, entonces cada año se va depreciando de manera, o se va desgastando de manera similar. O sea, todos los años sufre un valor, un menor valor igual, ¿ya? Y también tenemos las por unidades producidas, en el caso de, por ejemplo, de algunas maquinarias que son de producción, en donde traen una vida útil por unidades producidas. Por ejemplo, supongamos una máquina que es etiquetadora de botellas de botellas, ¿ya? De botellas de cualquier cosa. Las impresoras, sí, las impresoras también es un buen ejemplo. Ya había mencionado el tema de la maquinaria que etiqueta. Supongamos que la máquina que se trabaja en una viña está etiquetando botellas, y esta máquina que está etiquetando botellas, dice el fabricante que para esta máquina, cuando yo etiquete 200 millones de botellas, esa maquinaria debe dejar de funcionar, ¿ya? Entonces aquí se deprecia, el valor de la maquinaria se divide por las unidades que tiene de vida útil, y eso es lo que yo voy a descontarle una vez al año. Supongamos que el primer año, por ejemplo, hice una producción de 50 millones de botellas, y cada vez que yo etiqueto una botella, la botella pierde 5 pesos, entonces esa es la depreciación que sufrió. Ya hay otras depreciaciones que dicen que hablan de que las maquinarias, por ejemplo, se utilizan más al principio que de manera paralela o de manera estandarizada por los años de vida, entonces se trae ese desgaste al principio. Pero eso es materia ya para otra clase, ¿ya? Ahora, si les interesa, la podemos incluir dentro de algunas de las clases que nos quedan, que son muchas clases, son 13 clases, así que si en algún minuto la quisieran incluir, lo podemos conversar por ahí en una de esas clases. Entonces, por ejemplo, informarle al servicio que yo estoy gastando más de lo que se está gastando un activo, estoy informándole al servicio para que baje la carga tributaria. Ya, también sobre las declaraciones en base a renta presunta, ya que hay algunos contribuyentes que trabajan con presunción de renta a través del avalúo fiscal de sus bienes, mineros artesanales, transporte de carga por carretera de pasajeros y de mercancía, y también tenemos el giro agrícola con unos topes mensuales de topes anuales de facturación, ¿ya? Entonces, todas estas personas tienen renta presunta y trabajan entonces con el avalúo fiscal del bien, ¿ya? No trabajan ¿cómo se llama? Con las unidades de venta o con la cantidad de ventas que generan. En el caso, por ejemplo, para el sector agrícola, 9.000 unidades de fomento anuales, entonces si están menos de las 9.000 unidades de fomento anuales, tributan en base al avalúo fiscal del terreno. En el caso del transporte, si venden menos de 5.000 unidades de fomento anuales, entonces trabajan con renta presunta y tributan en base al avalúo fiscal del transporte. Y en el caso de la minería, menos de 17.000 unidades de fomento anuales para los pequeños mineros o mineros artesanales. ¿Ya? Entonces, hablar de renta presunta, y si yo no estoy emitiendo facturas, por ejemplo, estoy sacando boletas, yo estoy bajando entonces las unidades de fomento de ventas, por lo tanto yo podría estar claramente trabajando con renta presunta, que es el 10% del avalúo. Sin embargo, yo gano más de lo que yo estoy informando al servicio, ¿ya? Ahora, ¿qué más pasa con esto? Que los contribuyentes con una adecuada planificación tributaria pueden disminuir legalmente la cantidad de impuesto a pagar. O sea, no todas las empresas saben que pueden depreciar los activos que tienen adquiridos. Y ojo, solo puedo depreciar los activos que yo di acuse como facturas de activo fijo, ¿ya?
no puedo depreciar todos los activos que tengo en la empresa, pero si yo las acusé como activo fijo, esas son las que yo puedo depreciar y puedo buscar la tabla de depreciación en el servicio de impuestos internos. Las capacitaciones para los colaboradores claro, es un porcentaje de las planillas de remuneraciones que permite traspasar estos montos a las capacitaciones y trabaja a través de las franquicias de capacitación. Gracias, Madeleine, también por recordarme ese ejemplo, ¿ya? Esos trabajan con un porcentaje de las planillas anuales de remuneraciones de los trabajadores y eso lo destinan entonces a capacitaciones a través de franquicias y que también permiten bajar la carga tributaria de las personas, ¿ya? Ahora, a pesar de que todos estos procedimientos son legales, constituyen entonces igual un atentado contra la equidad. ¿Por qué? Porque estos mecanismos entonces son vacíos legales que puedan haber y de la interpretación referente a una ley o a un artículo o a un inciso o a un párrafo de una ley, ¿ya? Ahora bien, para estandarizar todo este tema de las interpretaciones, entre comillas, sobre una ley, existe el único ente que puede, en temas tributarios de impuestos, que puede interpretar un código, un inciso, un párrafo de una ley, ¿ya? Es el Servicio de Impuestos Internos. Y nosotros como contribuyentes le podemos pedir al Servicio de Impuestos Internos que se manifieste referente a, ¿ya? Entonces le podemos decir, ¿sabe qué, señor del Servicio de Impuestos Internos? Necesito que me aclare a qué se refiere con facturas exentas de servicio. Ya, porque yo en el DL 825, que ese es el decreto de ley que regula el tema de las ventas con impuesto al valor agregado o que no incluyen el impuesto al valor agregado, hay un inciso que habla de las facturas exentas. Yo no entiendo eso de las facturas exentas. ¿Usted me puede explicar de qué se trata? Y el Servicio de Impuesto Interno, a través de su director regional, le va a entregar un oficio en donde le va a entregar la interpretación de esa ley o de ese inciso que usted tiene una duda. No un funcionario del servicio, no uno de los amigos que trabaja ahí en el servicio, el director regional. Entonces, si a usted, una de las personas que trabaja en el servicio, le dijo, no, que las facturas exentas son cuando tú te levantaste antes de las 9 de la mañana, y resulta que la ley dice otra cosa, y si no está pronunciado por el director regional, entonces lo que le haya dicho esta persona del servicio es una interpretación no entendida, y usted no se puede amparar o tiene que mostrar las evidencias de que lo asesoraron mal, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas personas que son pillas toman los vacíos legales que traen estas leyes tributarias para poder alcanzar resultados a favor, ¿ya? O sea, bajar la carga tributaria, etcétera, y tomar una interpretación antojadiza sobre las normas que pueden estar en los textos legales que se presentan para poder bajar estas cargas tributarias, como por ejemplo, hablábamos de la ley de donaciones, ¿ya? Tenemos formas de evadir en el sistema tributario chileno y vamos a hablar de las más conocidas, ¿ya? Por ejemplo, formas de evadir el IVA, ¿ya? Este es uno de los principales impuestos que existen en el país, que recauda mucho porcentaje de ingresos para el gasto fiscal que el Estado, ¿ya? Pero que en realidad se podría recaudar mucho más, claro que se podría declarar mucho más. ¿Y cómo la gente evade impuestos? Por ejemplo, cuando en términos simples significa que el evasor, la persona que está haciendo una evasión, registra menos ventas y por tanto está registrando menos débitos, o sea, IVA de las ventas, ¿ya? O bien está registrando más compras y más créditos, o sea, más IVA de compras y por tanto tiene más IVA a favor, ¿ya? Lo que en realidad hace es que está consignando o está alterando un poco los movimientos que tiene de IVA débito fiscal o de IVA crédito fiscal. Entonces, así estaría haciendo evasión de impuestos, como por ejemplo el no emitir una boleta o no emitir una factura en el caso de la prestación o de la entrega de una mercancía. Ahora, otra de las figuras evasoras de débitos, de IVA débito más recurrentes son las ventas sin comprobante, como les indicaba, ¿ya? Sobre todo las que usa el consumidor final cuando uno no exige la boleta, no exige la factura, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que aquí estamos trabajando e incurriendo en algo que se llama uso fraudulento también de notas de crédito y de débito, más bien las de crédito, y las subdeclaraciones en los registros contables y las declaraciones tributarias.
emito una factura y resulta que la anulo el día 31 a las 11:59 de la noche con una nota de crédito. Entonces, pum, el otro que pensó que tenía una factura de compra, la registró, ¿cierto? Y está pensando que tiene más crédito, pero resulta que se la anularon el día 30 a las 11 de la noche. Entonces, no puede usar el crédito y esta persona que vendió tiene menos ventas porque anuló la nota de crédito. Entonces, también es una forma de bajar la carga tributaria de los débitos fiscales. Y para abultar los créditos, o sea, las compras, los evasores también recurren a una práctica súper común. Compras personales que se registran a nombre de la empresa. Eso también es evasión, ni siquiera es ilusión, es evasión de impuestos. ¿Por qué? Y pasa mucho que la gente hace compras personales para la casa y las justifica como compras del giro de la empresa. Me explico. Artículos de aseo, por ejemplo, supongamos que una empresa es una empresa constructora, tiene que comprar cosas que son relacionadas con el giro, como por ejemplo materiales de construcción, para los generadores podrá comprar combustible para los vehículos, para la maquinaria, ¿verdad? En fin. Y a mí una vez me pidieron una asesoría referente a una fiscalización del servicio de impuestos internos por una empresa constructora y que ahí nos costó bastante justificar el tema del gasto porque estos chicos compraron pan, cecina y bebidas para una colación porque los chiquillos se habían tirado a trabajar todo el día de largo para poder terminar las faenas ese día porque no querían volver el fin de semana, perdón, no querían volver el día lunes. Entonces dijeron, no, tenémonos de largo, terminemos el día, entonces sí, el día lunes no volvemos a trabajar porque se termina la faena para no venir por un día. Todos de acuerdo, y la empresa que hizo fue a comprar al supermercado. Pero en eso, en la compra del supermercado y con esto de los documentos tributarios electrónicos, el Servicio de Impuestos Internos se percató que la empresa constructora compró alimento para perros. ¿Ya? ¿Qué pasa con ese alimento para perros? ¿Tiene o no tiene relación con el giro de una empresa constructora según ustedes? Nada que ver, ¿cierto? Eso mismo dijo el Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Entonces a mí me dijeron, porfa, ayúdanos que tenemos que ir a una fiscalización, en fin, bla, 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 bla. Pero ¿qué pasa? Que legalmente, claro, no tiene relación, ¿ya? Pero como dice César, las empresas constructoras pueden tener un peñito guardián, ¿ya? Y de hecho hacen eso, adoptan perritos y en las construcciones, ustedes saben que andan muchos perritos guardianes, los bollitos que les digo yo, en el caso de los bollitos que andan ahí en las constructoras, hay empresas que sí adoptan estos perros y que los trabajan y los tienen los vigilantes, los rondines, en fin, ¿ya? Pero no está autorizada para la empresa constructora la compra de alimentos, sí para la empresa de seguridad, como dice Sergio. ¿Por qué? Y con las razas y con los tamaños considerados como perros guardianes, ¿ya? Porque si yo compro alimentos para perros raza pequeña, ese perro no cuida, no me caen mal los perros raza pequeña, al contrario, adoro los perros. Pero ese perro no es un perro que pueda cuidar, por ejemplo, una instalación o pueda cuidar, por ejemplo, una construcción, porque un perrito de raza pequeña, una batalla lo tiran lejos, ¿cachai? Entonces, lamentable que existe el maltrato contra los animales, pero no es un animal de vigilancia o un perro de vigilancia considerado como tal para el Código Tributario chileno, ¿ya? Si, por ejemplo, un perro Rottweiler, un perro pastor alemán o un perro quiltro de raza grande, ¿verdad? Los Kill Terrier también, que también cumplen buena forma de perros guardianes. Si es que alguien tiene, lo más probable es que el Kill Terrier le avise más que el mismo timbre o etcétera, que anda gente dando vueltas por afuera o hay algún ruido extraño. Entonces, aquí tuvimos que justificar que efectivamente esta empresa tenía contratado un servicio de seguridad para la obra en la noche, pero que habían adoptado unos perritos que habían ido a votar, que eran raza grande y que los tenían hace mucho tiempo porque esta obra era gigante. Y ellos alimentaban a los perros, no la empresa de seguridad. Entonces fue un tema bastante
complejo ante el Servicio de Impuestos Internos para poder avisarle que efectivamente eran perros de raza grande, ¿verdad? Que eran cuidadores y que estaban ahí para apoyar el cuidado de la obra, y que tenían una empresa de seguridad que no tenía perros, y en fin. Y ahí que conviene abrir otros giros es que si es con empresa constructora, tengo que abrir giros relacionados con la construcción. No queda más, más mayor análisis. Así yo, ¿qué es lo que puedo hacer? Terminado y acabado de edificios, reparación de edificios para uso residencial, en fin, ¿ya? La alimentación de los trabajadores de ese ejemplo pasó como gasto empresa. La verdad es que se objetó la factura completa, ¿eh? La colación también ¿cómo se llama? Y el alimento perro, porque como estaba el alimento para perro justo en las mismas facturas de pancita y de cecina y de bebidas, entonces objetaron la factura completa. Sin embargo, fue menos, en realidad el tema de los alimentos, de las colaciones para las personas, fue como lo menos importante que tomó el servicio, porque dijo, y esto, tanto pan y tanto, no, mira, tenemos una hora, trabajaban hasta tarde, se mostró el libro de asistencia en donde las personas trabajaban hasta las 5, se quedaron hasta las 7, y, y que se les había dado una colación, porque como trabajaban en un tema de construcción donde hay un desgaste físico, pasó como colación. Ah, perfecto, listo. Y yo después contablemente eso lo tengo que registrar como una colación y por tanto es un gasto aceptado para el Servicio de Impuestos Internos porque eso me va a producir más renta. O sea, si los chicos terminan en un día, la faena en menos de un día esperado, obviamente yo voy a tener menos desembolso económico, por tanto para el servicio es más utilidad. Entonces fue lo menos que en realidad ni pescaron los panes, pero igual tuvimos que justificarlos en algún minuto. Entonces, eso pasa, que de repente la gente va al supermercado y a mí me han dicho, pero ¿por qué esta señora compra todo para la casa con factura? Déjela que en algún minuto con los documentos tributarios electrónicos, o este caballero también, porque hay chiquillos que compran cosas con facturas que no debieran comprarlas, en algún minuto el Servicio de Impuestos Internos fiscaliza las empresas al azar y con las facturas tributarias, con las facturas electrónicas puede ver el contenido de la factura y por tanto objetarle la compra y hacerle una fiscalización. Y cuando el Servicio de Impuestos Internos le toma cariño a un contribuyente, le tiene cariño para siempre, entonces hay que tener algunas precauciones con este tipo de compras, ¿ya? Si el giro tiene que ver, por ejemplo, con construcción, cosas con la construcción y en este caso que tuvimos que justificar entonces la compra del alimento para el perrito, para el pellito guardián, como dice César, ¿ya? Y a veces, como les digo, algunas personas que compran cosas a título personal, pero las compran a nombre de la empresa y las usan ellos mismos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando las empresas pueden arrendar casas, por ejemplo, para tenerle hospedaje a las personas? Las pueden arrendar casas para tener hospedaje a las personas que viven lejos y así claramente también disminuimos los riesgos de accidentes de trayecto. Entonces es un gasto aceptado. ¿Y qué pasa? Que algunas personas que hacen, arriendan la casa para decirle al servicio, es para los trabajadores, pero en realidad la usa el dueño de la empresa. Entonces esas son formas de evadir porque yo estoy generando menos carga tributaria porque los arriendos entonces son una forma de decirle al Servicio de Impuestos Internos que el arriendo es una pérdida, ya contablemente hablando. Ahora, en el caso de las evasiones también, si las personas evaden el IVA, también existe una cadena de fiscalizaciones sobre otro tipo de impuesto, como lo es el impuesto a la renta, ¿ya? Porque el fisco dice, si usted está evadiendo IVA, entonces está informando menos ventas, por tanto, está tributando en base a menos ingresos, lo que significa que está pagando menos impuesto a la renta del que le correspondía. Entonces, una fiscalización por evasión le puede traer la tole a un a un contribuyente, ¿ya? Así que hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Qué pasa con el impuesto de primera categoría? Es el impuesto que se paga una vez al año, es un impuesto directo que afecta el patrimonio o la utilidad que ha recibido, que ha percibido una empresa en una actividad comercial en un año calendario, ¿verdad? Que se paga para reforzar un poco, que se paga en el año tributario siguiente, ¿ya?
Y aquí existe que muchas empresas, por ejemplo, declaran honorarios que no existieron, declaran remuneraciones que no existieron. ¿Qué más pasa también? Que trabajan con la renta presunta cuando deben haber trabajado con renta efectiva y además tienen el uso indebido de los créditos del impuesto del IVA, o sea, del IVA de las compras. Entonces, esto pasa con las figuras de evasión, pero con la elusión, algunos vacíos legales, como por ejemplo el tratamiento de los retiros de las sociedades por inversión, de las sociedades anónimas o de las sociedades por acciones, ¿ya? Entonces, los dueños de las empresas, cuando hacen retiros de las sociedades por las utilidades, entonces tienen que pagar un tributo al fisco sobre estos retiros y las empresas también tienen que pagar en base al tratamiento de estos retiros que son debidamente generados, ¿ya? Los retiros son un porcentaje de la participación, ¿cierto? O de las utilidades que me corresponden por ser socio o dueño de la empresa, ¿ya? Y aquí, ¿qué pasa? Que algunos socios no hacen retiro por escrito, no lo declaran, no pagan el impuesto, pero sí dicen voy a invertir en una nueva sociedad porque necesito, por ejemplo, aperturar, en el caso del giro de la construcción, quiero aperturar un giro de seguridad también para poder cubrir las construcciones de las obras que yo estoy como empresa trabajando. Entonces, no tributan porque están reinvirtiendo. Y también deben consignarse también las subdeclaraciones, revisar los registros contables y las declaraciones tributarias como otra forma de poder validar el impuesto, y para esto existen las fiscalizaciones que, como les digo, son al azar y preventivas, a menos que exista alguna denuncia anónima ante el Servicio de Impuestos Internos. También se detecta que, por ejemplo, las empresas o las personas naturales, más bien dicho, ¿qué pasa con las personas naturales? Las personas naturales cuando reciben rentas de un tercero, como por ejemplo una pensión, o reciben sueldos que son sobre las 13,5 UTM mensuales, o sea, sueldos mensuales que son superiores a las 13,5 UTM, tienen que pagar el impuesto de segunda categoría. Entonces, para evitar el pago de este impuesto de segunda categoría, ¿qué es lo que se hace? El empleador genera haberes que son no imponibles, como por ejemplo colación, traslados y viáticos. Entonces, esta persona queda fuera del pago del impuesto de segunda categoría porque le cambian los haberes imponibles y por tanto también le cambian los haberes tributables. Entonces, no paga el impuesto de segunda categoría. Esta es la forma más detectada, en donde la más común, la más vista y también que es una mala práctica que hacen las personas o los empleadores para que el trabajador, para que el empleador pague menos imposiciones, pero también le sirve al trabajador para que no pague el impuesto de segunda categoría. Entonces también esto es una forma de hacer elusión, o sea, una forma legal es tener recibir haberes dentro de una liquidación que son no imponibles y que por tanto no afectan en la base tributable para el pago del impuesto de segunda categoría en el caso de las personas naturales. O sea, reglo ahí. Ya, la relación entre la evasión de IVA y la evasión de la renta, como les indicaba, se entiende que si estoy declarando un ingreso porque no estoy generando boletas o facturas, etcétera, que estén afectas o no afectas al IVA, se entiende que yo estoy siendo un posible evasor del impuesto de primera categoría como empresa. Ya, por ejemplo, esto es una forma súper sencilla de mostrar una base imponible para pagar el impuesto a la renta. Ventas, vendí 100, compré 40, ¿cuánto me quedó entonces? 60, ¿verdad? Pero a estos 60 que me quedaron, yo le voy a descontar los sueldos que pagué. Y a lo mejor aquí, con los sueldos que yo pagué, a lo mejor no pagué, realmente pagué 10, pero estoy colocando 30 como sueldo. Entonces, mi utilidad base de impuestos de primera categoría ya no son los 60. Partí con 100, quedé en 60, pero ahora voy en 30 pesos. Entonces, ¿por cuál monto yo tributo el porcentaje de impuesto a la renta? Por eso. O sea, miren cómo baja. De 100 bajó a 30. Esto está bien, porque entre las ventas y las compras, si yo las logro justificar, por ejemplo, vendí 100 y compré 40, y compré con boleta y con factura 40 pesos,
está bien, y si yo tengo cómo justificarlo no va a pasar nada, ¿ya? Pero aquí podríamos decir, por ejemplo, que en las remuneraciones yo estoy agregando sobresueldos, estoy agregando haberes no imponibles, quizás estoy pidiendo, oye, me voy a hacer una boletita de honorario este mes para poder justificar gastos, y pasa que la persona hace la boleta de honorario, ¿ya? Y esto me genera una utilidad entonces, porque yo tengo que descontar al margen de utilidad, de venta menos compra o de ingreso menos egreso, tengo que descontarle entonces las pérdidas, que en este caso son las remuneraciones. Contablemente hablando, los trabajadores son una pérdida para una empresa, contablemente hablando. Entonces mi base imponible para pagar impuestos ya no es de 60, sino que se transforma en una base imponible de 30. Por tanto, yo ¿de dónde saco el monto para calcular el impuesto? De esos 30 pesos y no de esos 60 que estaban al inicio. Y así es como se pueden hacer o existen formas en realidad o prácticas que permiten la baja de los tributos en Chile y de la baja de ¿cómo se llama? De los impuestos que se pueden estar pagando. Por tanto, la carga tributaria es considerablemente menor en algunos casos, en el caso, por ejemplo, de la evasión o en el caso de la elusión. Chicos, hasta acá dura la clase del día de hoy. Quisiera saber si tienen alguna duda, consulta antes de finalizar. Bueno, les comento que la próxima clase debiese ser, ustedes son facturación, ¿cierto? Sí. La próxima clase, que es la número 4, es sobre firma electrónico, proveedores, instalación y uso, configuración del sistema de facturación gratuito y de mercado, y los aspectos básicos de la generación de un documento tributario electrónico. Entonces, siéntanse en la confianza de que si quieren ustedes abordar un tema más de manera más específica que les pueda servir a ustedes dentro de su curso, lo podemos incluir para preparar el material con anticipación, ¿ya? Si alguien tiene alguna duda o algo que quisiera tocar como un tema importante que considera que les puede servir en base a la facturación electrónica, nos acomodamos en los tiempos y en los espacios para que ustedes puedan aprender un poquito más, ¿ya? César se nos fue. Pero ahí parece que volvió. Parece que volvió César. Aquí estaba César. Bueno, me cuentan. Igual nos quedan varias clases más, entonces si sale algo que ustedes quieran abordar, lo podemos incluir. Ya, una ferretería no está emitiendo factura, alude que no tiene. ¿Qué pasa con esto? Solo emite boletas. A ver, si es contribuyente de primera categoría, debiese estar autorizado como ferretería para emitir facturas y tienen que hacer la solicitud de inscripción de facturadores electrónicos. Así, en la mala onda, usted puede perfectamente acusar las ferreterías en el Servicio de Impuesto Interno porque usted está dejando de percibir IVA crédito con esta ferretería. ¿Por qué me explico? Porque cuando usted le emiten una boleta, esa boleta usted no la puede usar para descontar IVA, ¿verdad? Porque no está personalizada esta factura. Sin embargo, como ellos no están emitiendo la factura, ¿verdad? Usted no puede usar el IVA y la boleta la puede usar solamente cuando viene el proceso de la renta, pero no para los procesos mensuales de pago de impuestos. Entonces, ¿ya? Estas denuncias que son anónimas o que se informan al Servicio de Impuesto Interno se hacen a través de la página web. ¿Y cuánto tiempo tiene para regularizar este tema? Va a depender única y exclusivamente de cuánto tiempo le dé el Servicio de Impuestos Internos para poder regularizar este tema. Ahora, si está categorizada como una PYME o una MIPE y está dentro de esta ley que yo les hablaba, creo que se las nombré la clase pasada, que era la ley que venía a... no se las hablé. ¿O sí? No estoy segura si les hablé sobre la ley
sobre la ley que protege a las pymes. No sé si hablé sobre esa ley que hace excepciones en algunos gastos. A ver si me dan un minutito, puedo salir al tiro de la duda. Creo que estaba en la clase 2 de facturación, si no me equivoco, debía haberlo visto en la clase 2. Bueno, no lo hemos visto, no lo hemos visto, no lo hemos visto. ¿Ya? Las implicancias de la ley referente al tratamiento de las pymes, ¿ya? Hay una, ¿cómo se llama? Hay una ley que no recuerdo el número en este minuto, que protege y que entrega algunas excepciones referentes a las pymes para que, por ejemplo, se generen algunas sanciones fiscalizadoras con opción de rebajar la multa o con la opción de rebajar la, o evadir, o no evadir, perdón, me quedé con el concepto, o con la opción de hacer una excepción de multa. Ahora, va a depender, Sergio, perdón, exclusivamente de cuánto lee el Servicio de Impuestos Internos y que el Servicio de Impuestos Internos determine que efectivamente tiene que emitir factura. Entonces va a ser directamente, va a tener que ver con la fiscalización que se va a realizar. Sí, la boleta se puede utilizar para registrar los gastos, ¿ya? Yo lo que no puedo hacer es utilizar la boleta para rebajar el IVA mensual, pero cuando viene la renta, yo aquí tengo que utilizar todos los gastos con boleta, que esos son los que a mí me sirven para rebajar, por ejemplo, egresos de lo que yo he percibido como utilidades, por ejemplo. Gané 100, pero resulta que tuve que comprar entre facturas y boletas gasté 40 pesos. Entonces, tengo que tener el respaldo físico de estas compras con boleta, que ahí me van a servir las boletas, así que no las pierdan. Las boletas, los parquímetros, los peajes, ¿verdad? Las boletas de colaciones, de viáticos, todo. ¿Ya? Ahí es donde las facturas exentas, por ejemplo, si yo compro o tengo el TAC, por ejemplo, inscrito a nombre de la empresa, no tiene IVA, pero me va a servir cuando tenga que pagar la renta, porque son gastos que yo tengo que realizar para poder trabajar la actividad comercial. ¿Ya? ¿Dudas, chicos, chicas, consultas, algo que haya quedado pendiente que quieran trabajar en la próxima clase? Ya, la depreciación va a depender del tipo de depreciación que se elija, Eva. Quizás lo podríamos ver en la clase número 5, ¿ya? Porque la número 4 igual viene con alto contenido. Ya, entonces yo creo que va a estar como un poquito densa esta clase, así que la vamos a dejar anotada para la clase número 5, que tiene solamente dos tipos de... tiene solamente dos temas. Y de esto ya hemos hablado bastante sobre, por ejemplo, los documentos tributarios electrónicos del sistema de facturación gratuito del servicio. Así que en la clase número 5 la voy a anotar como depreciación para que ustedes puedan conocer. ¿Ya? Si no hay problema, y a los demás también les interesa entender lo que es la depreciación y ver ejemplos sobre la depreciación, les puedo enseñar cómo se deprecian los activos entonces, ¿ya? Para la clase número 5 entonces, y para que la puedan trabajar de buena forma, les recomiendo que esperen la clase entonces con un calculador al lado, ¿ya? La del celular puede ser la calculadora básica de 12 dígitos, de 10 dígitos, como ustedes gusten, pero ya para que empecemos a hacer algunos cálculos sobre la depreciación y ustedes puedan ir corroborando si efectivamente está bien utilizado los métodos, ¿ya? Ahora yo les enseño las formas de depreciar. Ustedes tienen que, después ahí vamos a ver con la clase, cuál es la forma de depreciar un activo. Y ustedes tienen que elegir e informar al Servicio de Impuestos Internos cuál es la fórmula que van a utilizar para depreciar. Lineal, acelerada, por unidades producidas, etcétera, ¿ya? Pero eso va a depender única y exclusivamente de los criterios que van a tener en base a la información nueva que van a tener de depreciación.
Ahí ya es bueno que también tomen esa decisión y ustedes digan, ah, mira, ¿sabes qué? Creemos que esta es la mejor forma de apreciar este artículo. Entonces, para la clase número 5, que si no me equivoco debiese ser, a ver, justo guardo el calendario de facturación, el 15 de octubre, calculadora en mano, ¿ya? Y bueno, ya estamos en más de la hora. Si cualquier consulta o duda se pueden contactar con el coordinador, que en su caso es Joaquín, o no es Joaquín. En el caso de ustedes, Yasna, si no me equivoco. ¿Sí? Y ahí estaríamos en contacto en caso de cualquier cosita, ¿ya? Que tengan una excelente semana. Cuídense, nos estamos comunicando entonces el día 13 a la misma hora y por el mismo canal, como se dice, y espero que de aquí a una semanita más entonces tenerlos a todos conectados nuevamente para poder aprovechar estas clases magistrales. Que estén muy bien, saludos Madeleine, saludos a todos quienes se conectaron, muchas gracias por la asistencia y un abrazo virtual. Chao, chao para todos.